Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a uno más de nuestros miércoles para la igualdad. Yo soy Sandra Lorenzano y a nombre de nuestra coordinadora para la igualdad de género, la doctora Tamara Martínez Ruiz, y de todo el equipo de la coordinación, les damos la bienvenida. Hoy tenemos un tema súper interesante y diría apasionante en la UNAM y uno de los temas de reflexión que no debemos evitar, que es el tema de la ciencia y el género en nuestra universidad. ¿Qué sucede con las estudiantes, las profesoras, las investigadoras que se dedican a la ciencia en nuestra casa de estudios? ¿Qué sucede en su carrera académica? ¿Qué sucede con las niñas si pueden o no pueden entrar a estudiar alguna carrera científica? Y para eso tenemos a tres invitadas de lujo que me va a dar mucho gusto presentar. Ellas son la doctora Ana Vejer, que es investigadora en el Laboratorio de Genética de la Conservación del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Investiga los procesos biológicos y socioculturales que originan y mantienen la diversidad biológica, así como las estrategias para su conservación. Trabaja principalmente con especies domesticadas y sus parientes silvestres de nuestro país, como algodón, maíz, papaya y vainilla. Le gusta hablar donde la inviten sobre agrobiodiversidad, conservación y evolución. Participa en la Comisión Interna de Equidad de Género del Instituto de Biología, entre muchas otras actividades como académica de la UNAM. Bienvenida, Ana, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a la invitación y un gusto saludar a todo el panel. Nos acompaña también Claudia Segal Kishinevsky, que es egresada de la licenciatura y la maestría en investigación biomédica básica, doctora en ciencias por la UNAM. Como profesora de tiempo completo, su trabajo de investigación lo lleva a cabo en el Laboratorio de Biología Molecular y Genómica de la Facultad de Ciencias. Cuenta con un gran número de publicaciones entre artículos de investigación en revistas internacionales arbitradas, artículos de divulgación, libros y manuales de prácticas. Ha dirigido 14 tesis de licenciatura y posgrado. Es responsable y colaboradora de varios proyectos de investigación. Su área se centra en el estudio del estrés oxidante en levaduras no convencionales y la sistemática molecular de cianoprocariontes, que ya nos explicará ella qué es eso, a los que no sabemos, que somos normalmente los que estamos del lado de las humanidades, es una vergüenza. Ha impartido diversos cursos de bioquímica, de biología molecular y de biotecnología en la licenciatura en biología y a nivel posgrado, así como cursos de actualización para profesores de bachillerato y licenciatura en México y en el extranjero. Muchas gracias por la invitación. Un gusto recibirte aquí en nuestros miércoles para la igualdad. Y como moderadora tenemos a otra científica, que es Ana Claudia Nepote, que es licenciada en Biología por la Universidad de Guadalajara, obtuvo el grado de maestra en Ciencias en Ecología Marina en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. Es candidata a doctora en Ciencias de Sostenibilidad en la UNAM, cursó un diplomado sobre popularización de ciencia y tecnología y es experta universitaria en divulgación y cultura científica por la Universidad de Oviedo y la Organización de Estados Iberoamericanos. Su experiencia laboral se ha enfocado en temas de educación ambiental, vinculación y comunicación de la ciencia. Por su trayectoria ha recibido el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación en la modalidad divulgación, el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, que la UNAM le dio en 2014, y el premio Dr. Santiago Zendejas Huerta en 2016, que otorga la Academia Michoacana de Ciencias. Es integrante del Comité Científico de la Red Global de Comunicación Pública de la Ciencia y Tecnología
e integrante del comité editorial del Journal of Science Communication América Latina. Coordina el programa de divulgación y cultura científica, Café Científico, del Centro Cultural Morelia de la UNAM. Pues muchísimas gracias, Ana Claudia, por sumarte a la conversación, por aceptar ser la moderadora, y yo las dejo a ustedes, que son las que conocen el tema, y les agradezco de verdad muchísimo que podamos tener esta charla para la comunidad de la universidad y para todas y todos aquellos que les dé curiosidad saber qué está pasando entre las mujeres y la ciencia. Bienvenidas y tienen la palabra. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Agradezco muchísimo la invitación que la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM nos ha hecho y me ha hecho a mí en particular para moderar esta conversación. A mí me encanta platicar. Disfruto mucho platicar mucho con científicas, con investigadores, con estudiantes y más en temas de ciencia y género. Para dar como un marco más general de por dónde va esta conversación, voy a compartir mi pantalla para mostrarles un par de gráficas brevemente derivadas de este informe, el informe más reciente que publicó en mayo pasado el programa de ONU Mujeres, y aborda justo la situación que las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas vivimos en América Latina y el Caribe. Y este gráfico explica muy bien o presenta muy bien con colores y de manera muy clara el marco ecológico, por así decirlo, de factores que influyen que las mujeres participen, que rindan como se espera en el área de ciencia, tecnología e innovación, y el avance de las mujeres también en las carreras científicas. Entonces, pues desde luego estamos insertos en una sociedad e importa bastante lo que pase en esa sociedad con respecto a las normas sociales que sean más inclusivas, que se contemple una igualdad de género, las normas sociales y culturales, los datos que también estén desglosados por sexo para la formulación de políticas, que existan masas y redes sociales que reconozcan estas diferencias, las políticas de igualdad de género, la legislación. En la escuela, que me parece que es lo que concierne a la UNAM y a la Coordinación para la Igualdad de Género, pues también influye bastante los profesores, las profesoras, la calidad de enseñanza y la experiencia que tengamos en el tema de género y de equidad de género, las percepciones de los profesores hacia las estudiantes, hacia los estudiantes, la interacción que hay entre las docentes, los docentes y los estudiantes, y bueno, muchas otras cuestiones. Y en la esfera más pequeña, que son la familia y los pares, pues también importa mucho las expectativas de los padres y las madres, las relaciones entre pares, entre hermanos, primos, los bienes y apoyos que haya en el hogar, las características de la familia misma, y ya en manera más personal, pues la eficacia que tengamos cada uno de nosotros, el interés, el compromiso, el entusiasmo por la ciencia, el lenguaje, las habilidades, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto influye de alguna u otra manera la presencia y la participación de estas mujeres en ciencia. Y este otro gráfico también creo que nos proporciona mucha información porque desde hace tiempo ya hemos hablado de la igualdad de género en ciencia, tecnología e innovación, y aparentemente en la licenciatura sí hay paridad, ¿no? Porque vemos más o menos el mismo porcentaje de mujeres y hombres participando a nivel licenciatura, y quizás también a nivel maestría, pero ya a nivel doctorado, la gráfica se empieza a separar. Y bueno, ya no digamos cuando hablamos de investigadores y personas que toman decisiones en las universidades, pues la brecha se hace mucho más grande. Entonces, a mí me gustaría mucho que esta conversación habláramos de qué vemos cada una de nosotras en nuestros ambientes más inmediatos para ver dónde está esta brecha y qué es necesario cambiar en la universidad para que podamos seguir con estas líneas paralelas a los niveles superiores de la educación y de la formación de las científicas, en este caso, ¿no? Entonces, pues para ello me gustaría darle la palabra a Ana, que sé que
nos tiene muchas cosas que compartir. Muchísimas gracias, Sandra, Ana Claudia. Pues sí, creo que tenemos mucho para hablar. Seguramente hoy no vamos a tocar todos los temas, pero podemos empezar por algunos. Y es la gráfica que nos pones un punto de partida súper interesante, porque mucho se habla de la necesidad de estimular a las niñas en temas de ciencia y de abolir todas estas prácticas que había de solamente juguetes de niña y de cocina para las, ¿no? Todo lo que se pensaba en los juguetes de niña y los juguetes de niño, donde había solamente una estimulación para la ciencia, en las ingenierías, etcétera, en términos de niños, ¿no? Y creo que eso realmente ha ido cambiando y se tiene bastante más aceptado en la sociedad, y hay bastantes políticas y programas para que quede claro que la estimulación a la infancia tiene que ser equitativa y que las capacidades y las barreras eran básicamente sociales, ¿no? Entonces, creo que eso ya está bastante claro. Y se ve en las gráficas que acabas de poner. Llegan muchísimas mujeres a las licenciaturas e incluso a la maestría, y después cuando uno ve nuestros niveles de SNI, nivel 3, quienes están en los cargos directivos, quienes forman parte de los comités, cuántos investigadores hay y cuánto espacio ocupan, cuánto se ven en los medios y en términos de comunicación, pues cada vez se ven más hombres que mujeres, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que ya se atienda los otros niveles, no solamente la niñez, no solamente la juventud, sino qué pasa con la desigualdad a niveles mayores, ¿no? Con el trabajo directamente en términos de investigación, y en la universidad pues todavía sigue siendo muy claro, ¿no? Incluso se trabaja mucho, pero hace falta pues mucho más. Y creo que además pues estamos en una situación donde justamente son las más pequeñas las que nos están mostrando todas las inequidades, violencias e injusticias que nosotras como investigadoras ya habíamos normalizado, cómo nos habíamos adaptado a defender por qué es mi nombre el que tiene que salir en cierta posición y no que sea algo natural. Es porque yo trabajé, conseguí el proyecto, fue mi idea, no tengo que estar defendiéndolo, simplemente es así, ¿no? Pero como que estamos muy acostumbradas a tener que estar reafirmando, porque si no lo haces, o sea, nada más es un plumazo, ¿no? Y cambio este nombrecito de lugar y a lo que sigue. Y la verdad es que sí, que compañeras nuestras y nosotras mismas por mucho tiempo aceptábamos ciertas circunstancias sin darnos cuenta que eran violencia, ¿no? Entonces, la universidad está cambiando en este momento para bien, pero bueno, hace falta mucho trabajo, ¿no? Gracias, Ana. Claudia, me gustaría también escucharte, por favor. Pues sí, yo coincido totalmente con lo que cuenta Ana. Yo doy muchos talleres de biología molecular en el bachillerato. Tengo un proyecto de laboratorios portátiles para que los estudiantes a nivel de bachillerato tengan la oportunidad de utilizar el equipo científico de alta especialidad. Entonces, les llevamos un termociclador y hacen una reacción en cadena de la polimerasa. Le meten un gen de medusa a una bacteria y la hacen ser verde fluorescente. Una serie de experimentos muy interesantes, ¿no? Extraen su propio ADN y lo analizan. Y bueno, y este curso está diseñado para alumnos de segundo año del bachillerato, ¿no? O sea, no a los que se van a dedicar a estudiar biología, medicina, química exclusivamente, sino que queremos que un periodista o un futuro sociólogo o lamentablemente un futuro taxista tal vez, no sabe, ¿no? O sea, no se trata de crear vocaciones,
o es una parte buscar vocaciones, pero en otra parte es que todo estudiante del bachillerato de nuestro país, o por lo menos de nuestra universidad, tenga la posibilidad de interactuar con este equipo que ven en la tele, ¿no? Programas como CSI y cosas así. Y bueno, y ahí pues claramente se ve que no hay ninguna diferencia entre sexos, ¿no? Es completamente equitativo, e incluso podría yo pensar que hay más presencia de chicas en estos cursos que son extracurriculares, ¿no? Y entonces suelen inscribirse más, ¿no? Las chicas que los chicos. Luego llegan a la universidad y efectivamente yo imparto clase en la carrera de biología en los primeros semestres y es apabullante la cantidad de estudiantes mujeres contra estudiantes hombres, ¿no? Sin embargo, cuando imparto clase en el posgrado, pues la diferencia se reduce o incluso el número de varones se incrementa. Y pues sí, ¿a qué se debe esto? Porque sí, efectivamente, el coordinador del departamento, en este caso en la Facultad de Ciencias tenemos una directora, pero es la segunda, tercera directora que ha tenido en la historia la facultad. Siempre los directores han sido hombres, los coordinadores, de la mayor parte de los puestos siempre están ocupados por los hombres, ¿no? Y también, lamentablemente, a la hora de hacer proyectos, etcétera, muchas veces el responsable es el hombre y nosotras somos muchas participantes en el proyecto de investigación, cuando a veces lo estamos llevando nosotras, pero por X o Y no va nuestro nombre, y X o Y muchas veces está relacionado con los compromisos domésticos, ¿no? Porque las mujeres seguimos haciéndonos cargo de los hijos, de ver qué se come, de pagar el gas, etcétera. Entonces, seguramente por ahí va el problema de la inequidad, ¿no? Gracias, Claudia. Sí, bueno, yo estoy aquí en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, y también tenemos 13 licenciaturas ahora, y también vemos pues casi la mitad o un poquito más de la mitad de nuestros estudiantes son mujeres, y en realidad esta brecha de género en ciencia no se percibe tanto a nivel licenciatura, mucho menos a nivel bachillerato, ya lo estamos viendo, aunque yo creo que todavía hay muchas, y sobre todo en el caso de México y Michoacán también, hay muchas chicas de secundaria que no llegan a alcanzar tampoco a entrar a la prepa o a la universidad, porque también cabe reconocer que México tiene un problema muy, muy fuerte en embarazos de jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, pero ese es otro tema, pero es algo importante que reconocer, que apuntar. Y yo quería también contigo, Claudia, comentar, a veces que pensamos también que el número de mujeres que llegan a los puestos de toma de decisiones es muy importante y con eso ya ganamos. Hace poco, hace unas semanas, tenemos una nueva directora en el Instituto de Ciencias Nucleares y también una nueva directora en el Instituto de Ecología. Pero ¿será que eso es suficiente para dar este cambio en la perspectiva de género que necesitamos para cambiar estas políticas? Pues no, incluso puede dar la impresión de que es un asunto de cuotas, más que de capacidades. O sea, yo no dudo de la capacidad de ninguna de ellas dos. De hecho, a la nueva directora del Instituto de Ecología la conozco. No dudo en lo más mínimo de sus capacidades, pero sí me da miedo, o me da ese temor, ese resquemor, de que esto sea un asunto de cuotas por el momento que estamos viviendo en la universidad. Y tampoco está bien, ¿no? O sea, no es eso lo que buscamos. Y bueno, yo creo que la manera es haciendo que los compañeros, que los hombres, o sea, tanto la pareja de la profesora, investigadora o estudiante de doctorado, como todos los hombres en general, se comprometan también con ese mismo trabajo que hacemos nosotras. Porque si no, no hay manera, porque no es una cuestión de cuotas, no es una cuestión de, bueno, como eres mujer, entonces te pongo para taparle el ojo al macho, ¿no? Literal. Sí, coincido contigo, Claudia. Ana, tu opinión, punto de vista en este sentido. Sí, estoy completamente de acuerdo que hay muchas cosas que podemos festejar, que es
grandioso que realmente mujeres muy capaces estén en puestos directivos. No habría ninguna razón, digamos, para que no estén ahí. Pero sí es muy importante que le entremos de fondo al tema de si se están cumpliendo cuotas o si se están realmente cambiando de fondo las políticas, ¿no? Porque realmente hay hombres y mujeres que han entendido muy bien el tema de la inequidad, de la violencia, de la injusticia que hay. Y hay muchos otros que todavía no ven lo suficiente, ¿no? O no apoyan, o simplemente niegan, ¿no? Y pueden ser hombres y mujeres, ¿no? No necesariamente por ser mujer, pues ya está corrigiéndose la política hacia donde tiene que ir, ¿no? Realmente hay digamos que muchas mujeres, la verdad es que, como yo decía, pues hemos normalizado y nos vamos adaptando a sistemas viejos que siguen los mismos patrones, que no permiten que se desarrollen ambos, mujeres y hombres por igual, ¿no? O cualquier persona, digamos, no permiten el desarrollo de las personas. Y eso no necesariamente, digamos, es un paso que se considere. Y yo creo que está muy bien que haya políticas que realmente apoyen y que eso se esté mirando, ¿no? Y quiero pensar, por ejemplo, que pues sí hay problemas muy grandes que se les están encomendando a las mujeres que ahora son directivas y que tienen que ver con muchos años en donde hubo temas que se olvidaron, ¿no? Grandes problemas de violencia, de acoso, que muchas autoridades masculinas pues no atendieron lo suficientemente bien, ¿no? Entonces, sí hay mujeres ahora en puestos directivos, pero además se les está dejando hacer unas tareas titánicas que comprenden, bueno, que necesita participar toda la comunidad, ¿no? Y cambiar las ideas de fondo. Entonces, sí, me parece muy bien, lo festejo, obviamente, pero creo que implica mucho más trabajo que solamente estar, como decía Claudia, cubriendo algunas cuotas. Necesitamos que se entiendan los problemas, se analicen y que participemos todos en la solución. Y también recordando un poquito lo que nos decía Claudia hace rato, del trabajo doméstico, pero no solo en casa. Hace unos meses también me encontré una noticia por ahí circulando que señalaba que también el trabajo doméstico académico lo hacemos las mujeres, ¿no? Entonces participamos mucho más en estos trabajos como no visibles, o sea, no producimos tantos artículos, pero estamos en un montón de trabajo de coordinaciones, de secretarías, de tutorías, es decir, trabajo que el sistema actual de evaluación no cuenta con suficiente peso, ¿no? Entonces, también invertimos muchas horas de trabajo en las facultades, escuelas e institutos, centros de investigación, a hacer, pues, no sé, programas de educación ambiental, comunicación de la ciencia, atención al público visitante, orientar, asesorar estudiantes, etcétera. Y eso no se reconoce de manera suficiente todavía, o no se compara, por ejemplo, al número de artículos que se publican en revistas indexadas. No sé qué nos pudieran compartir Ana o Claudia al respecto de lo que ustedes han vivido en su ambiente de trabajo. Justo contarles que cuando salió ese artículo, hicimos un ejercicio que fue recorrer un par de pasillos en el área de investigación de la Facultad de Ciencias. Y nos encontramos todas las puertas de los cubículos de las profesoras abiertas y todas las de los hombres cerradas. Entonces, claro, si llega un vendedor, si llega un alumno a preguntar algo, a lo que sea, ¿no? Son los cubículos de las profesoras los que están abiertos de par en par, ¿no? Entonces, sí, claro que tenemos un trabajo doméstico, ¿no? Yo entro a mi laboratorio y puedo encontrarme la caja de galletas vacía y a ninguno de los jóvenes y mayores que se encuentran ahí se les ocurre que esa caja hay que tirarla,
¿no? O sea, son cosas muy absurdas, pero que las tienen, etcétera, tan introyectadas que prácticamente no nos damos cuenta. O sea, Ana decía que lo que hay que cambiar es la política. Yo creo que la política es la que está cambiada y por eso nos establecen cuotas de género. Pero el problema va más allá, va a la formación, a la conciencia de cada persona y eso es la que tenemos que cambiar. Porque en la política sí hay paridad de género y se anuncia y hay 50% de diputados y 50% de diputadas, etcétera. A lo mejor vamos a llegar a tener un 50% de directoras en la universidad o vamos a tener próximamente una rectora. Pero eso no implica que el cambio esté hecho en las personas, ¿no? Y mientras el trabajo doméstico, la atención a los alumnos, la formulación de planes de estudio y todas esas tareas extra que no son estar haciendo la investigación y escribiendo el paper, ¿no? Todas esas otras tareas en las que nos vemos involucradas, que, perdón, pero yo creo que nos involucramos mucho más nosotras. No sé si es porque no sabemos decir no, o si es porque se nos impone, porque, ay, Claudia, tú puedes entrar en los planes de estudio del área básica de biología celular, y yo digo, sí, ¿no? Mientras el otro dice, no, porque tengo que sacar 3 papers mañana. Entonces, tal vez eso es parte del problema, o sea, nosotras siempre estamos dispuestas a colaborar, a cooperar, y bueno, y a lo mejor no está siendo recíproco, ¿no? O sea, el problema de género está en esa reciprocidad. Nosotras nos encargamos de lo doméstico en casa y nos encargamos de lo doméstico en la universidad, ¿no? Entonces, eso hay que cambiarlo en todo sentido, sí o sí. Y bueno, aprovechando que tienes la palabra, Claudia, ¿hacia dónde pensarías tú ese cambio? O sea, ¿qué te estás imaginando que hacia dónde tendría que ir ese cambio en concreto? Quizás a la forma de evaluación o darle más peso a las relaciones que se construyen en el ámbito científico, en las facultades, no sé. Yo creo que tendría que ir más en ese sentido. O sea, digo, las evaluaciones también es algo que podemos discutir. Ayer salió el nuevo reglamento del SNI y bueno, sí se ven cambios, por ejemplo, en los permisos para las investigadoras que tengan hijo durante el periodo del SNI, pero pues todas tenemos, bueno, las que tengan hijos, sabemos que cuidar un hijo no es solamente cuando tiene 3 meses, que a los 20 años lo sigues cuidando, ¿no? Y que a los 20 años pueden llegar a las 2 de la mañana a despertarte porque les duele la nariz, ¿no? Entonces, o no, bueno, no todos los hijos harán eso, pero es que están mis hijas aquí escuchando. Pero entonces, ese trabajo doméstico no se acaba nunca, nunca, ¿no? Entonces, yo sí creo que lo que se tiene que cambiar es la forma, o sea, la relación entre pares y la relación familiar y la relación en general de los seres humanos. O sea, tenemos que entender que tanto hombres como mujeres somos capaces de hacer todo. Entonces, ¿cómo arreglar eso solo en la universidad? Pues no, porque trasciende al ámbito de la universidad. El problema lo trasciende, ¿no? Y lo trasciende en que si se me poncha la llanta, voy a buscar un hombre que me ayude. Cuando yo también soy capaz de cambiar la llanta, pero no, la verdad es que no lo voy a hacer y voy a buscar un hombre que me ayude porque esa es la tarea de los hombres, ¿no? Entonces, pues son cambios que van mucho más allá, ¿no? Yo tengo la suerte de que en lo doméstico no tengo ningún problema, o sea, en casa no es que mi marido me ayude, sino que compartimos o él hace incluso mucho más de lo que toca hacer en casa, ¿no? Y eso a mí sí me ha dado una posibilidad de estar mucho más tiempo en la facultad simplemente, ya que las hijas tuvieron 10, 12 años, esa cosa cambió mucho y yo tuve mucho más tiempo para eso, pero sé que no es lo normal, ¿no? Y que no es lo... Y que mi relación como mujer en la universidad pues sigue siendo la doméstica. Sí, no, y además te iba a decir, se complica un poco cuando la familia se extiende. Entonces no nada más tienes a tus hijos biológicos, sino a tus hijos académicos y entonces tienes gente en tu laboratorio, estudiantes, etcétera, que también seguimos haciendo estos roles de acompañamiento, asesoría, tutorías, etcétera, ¿no?
Ah, no, bueno. Ay, chicos, ¿ya vieron la fecha del CONACYT? Tienen que entregar su informe. Oigan, cuando ya vayan planeando el tutoral, o sea, todo el tiempo efectivamente actuamos de mamás con nuestros alumnos. Y sí, efectivamente, yo no veo que mis colegas hombres hagan esas cosas, pero es lo doméstico. Sí, estamos hablando, Ana, de este tema de lo doméstico en la academia, en la universidad, y nos gustaría mucho que nos compartieras lo que has visto, lo que has vivido desde tu postura en el Instituto de Biología. Sí, muchas gracias. Pues creo que es tal cual como dice Claudia, ¿no? Mis alumnos de repente me dicen que tú nos consientes mucho y yo, o sea, comparo mis actividades con las de otras personas y digo, pero pues es que yo no te, o sea, no te hago nada, no te hago el trabajo, no nada, ¿no? Pero sin embargo siempre me estoy preocupando por ellos, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo está la relación con sus hijos, con sus hijas, ¿no? Pues, ¿qué necesitan para poder dar al 100% en sus diversas actividades? Creo que yo tuve un buen ejemplo con mi tutor de alguien que era humano y se preocupaba por la gente y para mí eso me sale bastante natural. Pero cuando veo a otras personas, incluso colegas, mujeres, pues cada quien va teniendo su propio estilo. Ana, estábamos conversando sobre esta responsabilidad que también adquirimos algunas mujeres, porque también cabe aclarar que no por ser mujer todas las mujeres luego adquieren este rol de maternas o de maternaje o de mamá en las academias, pero como también muchas mujeres nos dedicamos a un montón de otras cosas en la academia que no necesariamente implica la producción de artículos científicos y dar clases, ¿no? Impartir clases, sino que también nos involucramos mucho más en las tutorías, en las asesorías, en otras labores, en comités, etcétera. Por ejemplo, tú, ¿no? En el comité interno de equidad de género del instituto. Entonces, todas estas labores luego no son realmente reconocidas o no tienen este peso suficiente en comparación con otros pares. ¿Qué nos podrías decir tú desde tu experiencia que has vivido en el instituto? Sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Para mí, por ejemplo, hacer comunidad es algo muy importante. Para mí la institución pues tiene todo el sistema jerárquico, los reglamentos, la administración, ¿no? Todo lo que implica, pero la comunidad que nos rodea, por lo menos, por ejemplo, en el Jardín Botánico, que somos una comunidad bastante unida, somos poquitos y tenemos un compromiso muy claro con la divulgación de la ciencia, porque está el jardín, pero además la ciencia que se hace es muy cercana a las comunidades, ¿no? Hay una escuela muy importante de etnobotánica y yo misma hago mucho trabajo de campo y me preocupan cosas que tienen que ver con la percepción comunitaria, cómo se construye y cómo se destruye el paso del conocimiento para la conservación de recursos, etcétera. Y me doy cuenta que eso lo hago pues muy activamente, ¿no? O sea, me importa mucho que los estudiantes estén organizados y con eso me refiero a que se comuniquen entre ellos, ¿no? Se cuiden entre ellos, se vean todos como una comunidad que está creciendo y yo como esa parte de esa misma comunidad me preocupo mucho por los estudiantes y por mis otros colegas, ¿no? Y que estamos trabajando juntos, participando en distintos proyectos, pero dentro de todo eso, pues nos vamos apoyando de diferentes maneras. Y a mí me gusta mucho trabajar en el Jardín Botánico justo por eso, ¿no? Porque siento que hay una comunidad, pero construir comunidad es algo que a mucha gente se le olvida, que piensa que podría estar justo trabajando desde su casa todo el tiempo, que sería más productivo sin hablar con colegas, sin charlas de pasillo, sin tener que escuchar ruidos y cosas similares, ¿no? Y a mí eso
aunque también lo necesito, ¿no? A veces concentrarme, pues me parece, pues, que es un gran error, ¿no? O sea, yo creo que unidos somos más, y hacer comunidad significa estar consciente de lo que hace el otro, de ponerse en sus zapatos, de escucharse y de muchas otras actividades, ¿no? Entonces, todas esas actividades no son parte de un comité, ni están formalizadas, ni nada, e incluso, por ejemplo, me ha tocado que pues yo activamente dedico mucho tiempo a este tipo de cosas, ¿no? Al final me doy cuenta de hablar, estar muy bien comunicados con los que están participando en un proyecto. Y luego las actividades se ven como, pero yo pasé más tiempo haciendo la gráfica, ¿no? O sea, como que al final hay una persona que no valora en lo absoluto todo el trabajo que fue necesario para llegar a la gráfica, y que piensa que entonces hacer ciencia fue nada más construir la gráfica. Y pues obviamente creo que eso es un error, ¿no? Yo creo que si además construimos todos comunidad, vamos a hacer mucho mejor ciencia, ¿no? Y nos vamos a poner a analizar juntos la gráfica y vamos a encontrar cosas mejores. Pero bueno, es parte de lo que sucede, ¿no? Sí, y es muy importante lo que estás diciendo, Ana, porque realmente el hacer ciencia es un trabajo en equipo, eso cada vez se impulsa más, ¿no? De que se logre o logremos comunicar el quehacer científico como algo colaborativo en equipo, pero desde luego estamos hablando pues de estas relaciones inequitativas de poder que hay y que, como tú decías bien al principio de esta conversación, lo normalizamos ya, incluso hasta es un valor, ¿no? Qué bueno que tenemos mujeres que se dedican a estas cosas y vale mucho todo lo que haces y que se reciban los grupos de visitantes o los programas o las conferencias de divulgación, van las mujeres, ¿no? Pero también, por otro lado, pues es no arma de doble filo, yo no diría eso, pero sí un factor que nos ha estado afectando en la forma en cómo nos perciben otras personas jóvenes y también nuestros colegas y nuestros pares. Y justo le preguntaba hace ratito a Claudia, también me gustaría hacerte la misma pregunta a ti. ¿En dónde crees que tendríamos que actuar o trabajar para cambiar eso? Y realmente que sí, pues se permee esta idea de que las comunidades y las relaciones humanas importan también en la ciencia. Y dejemos también, pongamos más atención en cuestiones de violencia, de inequidad, etcétera. ¿Qué haría falta hacer en nuestras instituciones? Pues creo que es una excelente pregunta. No sé si tengo las respuestas, pero creo que si consolidamos la comunidad, nos damos cuenta en ciencia que somos una comunidad como muchísimas otras ocurren en la sociedad. Tenemos los mismos problemas, solo que los hemos ignorado más, ¿no? Si, por ejemplo, el tema que tú mencionabas, ¿no? De los embarazos en edades tempranas o en embarazos en cualquier edad en realidad, ¿no? Pues pareciera que las mujeres que se embarazan, que tienen hijos o que deciden hacer proyectos familiares, pues tienen esa decisión y no la de hacer ciencia, y entonces pues se ven cada vez menos niños en ciencia, porque digamos que van quedando muchas personas que han decidido no hacer familia, ¿no? Entonces, no es que hemos solucionado el problema, todo lo contrario, ¿no? Hemos excluido a una gran parte de la sociedad que definitivamente no, lo que hacemos, los horarios, las exigencias, el nivel de estrés y todo lo que implica estar haciendo ciencia, pues a veces es no compatible directamente, ¿no? Y el estrés que implica tratar de ser compatible es lo que hace que muchas personas finalmente cedan a esas presiones, ¿no? Como selectivas. Y yo creo que esas son las presiones que hay que cambiar. O sea, es increíble que
no sé, tú puedes tener los horarios, ¿no? Que mi hijo sale todos los días a la misma hora del colegio, ¿no? Y entonces yo tengo colegas a los que una semana y otra les tengo que decir, no, es que a la 1:30 tengo que salir para irlo a recoger al colegio. Y a la semana siguiente te preguntan, entonces nos vemos el jueves a la 1:30. No, tener un hijo no es algo temporal. O sea, yo sé que no todo el mundo lo entiende, ¿no? Pero o piensan o tienen a alguien que los está apoyando y entonces ser científico implica no dedicarte a ciertas actividades también familiares, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que hay que cambiar, ¿no? O sea, sí, que sean presiones completas de esa vida no es de científicos, porque somos humanos, hacemos las mismas cosas, y hombres y mujeres deberían de tener el derecho de dedicarse de lleno a todos sus intereses, ¿no? Integralmente a su vida. Y si lo hacemos en comunidad, o sea, entre todos nos entendemos y aceptamos que hay labores domésticas, que también hay hijos, que también hay problemas mentales, por ejemplo, de los que tampoco se habla dentro de los científicos, ¿no? Y que entonces estamos haciendo como que somos de otro planeta. La verdad es que no, que justamente ahora nos damos más cuenta que nunca que sí, todas las personas que estamos viviendo en esta ciudad tenemos problemas similares por diferentes presiones, y que si las enfrentamos en comunidad, ¿no? Dentro de la comunidad universitaria, si se habla bien de todos estos temas, va a ser más fácil que salgamos de ellos. Sí, y fíjate que aunque yo no esté en Ciudad de México, estoy en Morelia, que es una ciudad más pequeña, me identifico con todo lo que acabas de decir, ¿no? O sea, los seminarios a las 2, 3 de la tarde, reuniones a las 2, y dices, bueno, ¿y los hijos y la escuela? ¿Qué? ¿No? O sea, esos hijos tienen papás y tienen mamás y ambos trabajan. En otros foros se ha comentado bastante la importancia de la construcción de redes de apoyo, ¿no? Pero pareciera que esas redes de apoyo están fuera, en el hogar, en la sociedad, y no hay o no estamos prestando tanta atención a las redes de apoyo dentro de la academia y dentro de la ciencia. En este sentido, no sé si, Ana, nos quieras comentar algo más al respecto y luego ceder la palabra a Claudia. Sí, yo creo que las redes de apoyo justo tu red debería de poder ser la misma para todos, ¿no? Para todas las cosas que necesitas. Algo que me sorprendió muchísimo, por ejemplo, entre las cosas que se han discutido últimamente, son los lineamientos que hubo que hacer para que fuera seguro asistir a las instalaciones cuando se pueda, ¿no? Y esos lineamientos indican que no se va a permitir la entrada a los niños. Entonces, pues yo lo leí y dije, ¿qué es esto? ¿No? Pero muchos colegas míos, masculinos, se preocuparon porque eso iba a ser una regla que no permitiese el desarrollo de manera equitativa de las mujeres. Y entonces, al principio dije, claro. Y después me puse a pensar y dije, pero es que, ¿qué pasa? Que los hombres no tienen hijos, ¿no? O sea, solamente estamos pensando ya estamos asumiendo que son las mujeres las que van a ser afectadas porque nos dedicamos mucho más al cuidado de los hijos por distintas razones. Pero una de esas es porque se nos permite. Pero los hombres, hay muchísimos compañeros míos que tienen hijos pequeños, que sí tienen una paternidad muy responsable, equitativa y digamos que han sido criados de otra manera, y esos niños, y justo con ellos hablaba y decían, yo también necesito llevar a mi hijo a trabajar, ¿no? O sea, porque no va a haber escuela. Pues, ¿qué voy a hacer? O sea, la mamá también trabaja, yo también trabajo, todo es compartido, y pues, ¿desde cuándo a mí no me están discriminando y a ti sí? ¿No? Exacto. Entonces, sí, como que tenemos mucho que cambiar. Uh-huh. Y bueno, y ahí hay un ejemplo. No, y está clarísimo también, porque a mí también me llamó mucho la atención ese reglamento, ese lineamiento de no se permiten niños menores.
dices, híjole, y toda la gente que tiene hijos pequeños, ¿qué vamos a hacer, no? Y bueno, también creo que se está normalizando mucho que ese problema es de las mujeres y de las científicas. Y bueno, pues ya veremos después qué hacemos, ¿no? Pero sí, muchas gracias. Claudia, seguramente tendrás un montón de ideas que has estado pensando ahorita en este rato. Sí, justamente es un problema de las mujeres, ¿no? O sea, se asume con mucha facilidad e incluso se nos va a permitir, ¿no? O sea, bueno, en alguna escrito que vi, no sé si provenía de la facultad o de la UNAM, sí decía que aquellas mujeres que tuvieran hijos pequeños que debían cuidarlos, pues que entonces podían no ir como si fueran hipertensas o diabéticas, ¿no? O sea, era otra razón de ser población, ¿cómo se llama? Ah, se me fue la palabra. ¿De riesgo claro, o vulnerable, no? ¿no? Sí. Eso, vulnerable. ¿No? La otra razón de vulnerabilidad es tener hijos pequeños y eso iba a evitar que tuviéramos que ir a trabajar. Pero de ahí también podemos hablar de el trabajo en pandemia, ¿no? Lo que hacemos las mujeres en el trabajo en pandemia, porque pues incluye mucho más, ¿no? Porque además tú, Ana, que tienes un niño pequeño, no sé tú, Ana Claudia, pero... Adolescentes, pero sí. Tienen clases, ¿no? Tienen clases y están ocupando su internet, tienen que dividirse con ellos, ¿no? Tal vez, digo, tan chiquito Ari, a lo mejor todavía no tiene una computadora propia, ¿no? Y bueno, y además no lo puedes sentar a las 7 de la mañana solito frente a la computadora que tome su clase, ni al adolescente, ¿no? Entonces, pues eso también está siendo muy complicado y tampoco está siendo tomado en cuenta. Y yo veo compañeros que publican y publican y publican y publican. Y yo, bueno, mandé un par de artículos y todavía están en revisión, pero son 2, ¿no? Y no son los 35 que están aprovechando mis compañeros de escribir ahora que no tienen otra cosa que hacer, ¿no? Cuando hay 1000 cosas que hacer, las plantas se mueren si no las riegas, ¿no? Sí, y justo me das pie también para hablar de este tema que seguro vieron esta noticia a nivel mundial, no solo en México y no solo en la universidad, como las mujeres científicas de todo el mundo les está costando mucho trabajo ser productivas en este tiempo de pandemia. Ese es un tema, ¿no? Y por otro lado, las fuentes a las que recurren los periodistas o las noticias en cuanto a opinar de temas de pandemia o del COVID o de lo que sea, casi siempre son masculinas, son voces masculinas y como si otra vez las mujeres científicas estuvieran muy ocupadas haciendo algo distinto, menos produciendo el conocimiento que necesitamos todas y todos para, pues sí, trascender esta pandemia, ¿no? No sé si seguramente vieron esto, ¿no? Claudia. Digo, contar que en la facultad estamos desarrollando un biosensor para detectar el COVID la idea, la líder de proyecto es una mujer científica y pues todo el trabajo lo han hecho de manera conjunta con un investigador hombre, ¿no? Y extranjero además, francés. Y entonces, bueno, pues yo también he estado interviniendo y hemos ido a reuniones con el INDRE, con la Ciudad de México, a la Secretaría de Educación Pública, etcétera. Y siempre, siempre se dirigían a él, ¿no? O sea, siempre, bueno, ahora Matthew nos va a presentar. Ahora el representante de la Facultad de Ciencias, y era así, no, la encargada es ella, la líder es ella, la que lo ideó es ella. Y eso ha sido una lucha constante, ¿no? Y ahora él de plano se zafó, no se zafó del proyecto, pero sí se zafó de participar en todas estas reuniones sociales o para conseguir dineros, etcétera, porque efectivamente era siempre un problema. Todo era con él. Se dirigían a él, ¿no? Una cosa tremenda. Sí, pues es un
una cuestión cultural, ¿no? De las que mencionábamos al principio, que todavía nos va a costar mucho trabajo transformar. Ana, te doy la palabra si tienes algo que decir sobre esto. Sí, creo que es muy importante, ¿no? Estamos volviendo como al tema con el que iniciamos. Evidentemente hay muchas mujeres que ya estamos en temas científicos, pero esta presión social sí se ve en todos los niveles, ¿no? Y entonces, y en muchos lugares por afuera de la universidad. Entonces, hay mucho que cambiar, pero siento que si vamos cambiando de a poquito en los distintos lugares, vamos a lograr sumar un cambio general. Y en términos de pandemia, justamente, nuestras actividades también se han multiplicado en temas académicos, no solo porque pues uno teniendo menos tiempo de traslado y pensando en el tráfico y esas cosas, se le ocurren más ideas y entonces dice, no, tengo que hacer más proyectos y más cosas interesantes, estar en más, ¿no? O sea, yo creo que de verdad ha sido momentos muy creativos para muchos, en los que nos gustaría además poder participar en todas las conferencias y todas las cosas que ahora hay disponibles, ¿no? Ya querer hacer 3 diplomados en línea y también, ¿no? Pero lo que realmente nos está ocupando, a diferencia de otros momentos, es estar hablando con los colegas de temas personales. Nos hemos acercado entre muchos a preguntarnos cómo está tu familia, cómo están tus papás, cómo están la vecina que te preocupaba tanto, cómo está la situación con tu perro, ¿no? O sea, creo que dentro de todo lo que ha estado sucediendo, por lo menos cercano a mí y a otros colegas, no solamente nos estamos preguntando cómo lograr hacer con los niños que están en preescolar y que necesitan una atención bárbara durante el día y por lo tanto trabajamos durante la noche. Ya sabemos quiénes estamos trabajando durante la noche, conversaciones, reuniones, todo, porque pues así lo estamos haciendo, pero también nos hemos acercado bastante y es más natural preguntar cómo está tu familia, qué tan concentrado puedes estar hoy para hacer ciertas actividades, por ejemplo. Cosas que creo que pues, son más normales, ¿no? O sea, nos estamos dando cuenta que somos muy, muy normales y que entonces pues vamos haciendo, nos estamos permitiendo ser como deberíamos de ser, creo que en otros sentidos, ¿no? Y eso sí, creo que también está bien. No hay nadie que te pueda negar que estos tiempos de pandemia son muy difíciles de trabajar. Ser productivo ya me parece un sueño, ¿no? Ojalá que se acepten todos estos artículos de todos los que están produciendo, pero bueno, las comparaciones, los métodos de evaluación ya de por sí eran complicados, ¿no? Cómo evalúas a unos, a otros en diferentes disciplinas, con diferentes responsabilidades, todas las diferencias de género que estamos diciendo. Pues además, ahora como tenemos que dedicar tiempo porque nos volvimos mejores personas, entonces pues vamos a ver cómo nos va en términos de productividad también por eso, ¿no? No, y además también en investigación se limita bastante las salidas a campo y las relaciones con las comunidades y los viajes y las frecuencias que hacíamos esas salidas en todos los ámbitos, pues también se van a trastocar de alguna manera. Entonces, y el laboratorio está cerrado. El laboratorio, los proveedores también, no te llegan tan rápido los materiales, supongo. Eso es lo único a lo que voy a la facultad, es a buscar cosas que llegan de los proveedores, pero los estudiantes están aterrorizados porque, pues bueno, la beca se les termina y se tienen que titular con tal fecha y cómo van a hacer un doctorado. O sea, se está tratando de que pasen los proyectos a ser de bioinformática, pero no todo se puede. Sí, exacto. Bueno, pues algo que está pasando, perdón. No, adelante, Ana. Creo que algo que también está pasando es que mis alumnas mujeres, por ejemplo, están muy conscientes de sus sentimientos, sus ideas y sus retos, ¿no?
Sin embargo, a aquellos hombres les ha costado más asumir que tienen todas estas preocupaciones, que a veces el estrés es apabullante y que aceptarse de repente que tienen derecho también a llorar, a decir necesito ayuda, a decir voy a necesitar cambiar mi plan, ¿no? Mis ideas no van a funcionar. Eso lo veían antes también un poco femenino y me ha resultado interesante descubrirlo. Creo que también es parte de los cambios, ¿no? Que Sí, estamos viendo. es decir, este encierro y esta pandemia nos está permitiendo mostrar, y también al momento de dar clases, ahora que esta semana comenzó la docencia, la actividad docente con todo en la universidad, pues también yo creo que nos permite darnos cuenta y permitirnos pues ser más humanos y cuidar más estas relaciones de comunidad, de procurar el bienestar de los otros, etcétera, ¿no? No sé si quisieran, fíjense cómo terminamos hablando de pandemia y dejamos un poco el tema de género y ciencia, pero como para ir dándole un cierre a esta conversación, quizás yo creo que, bueno, sí reconocimos estas relaciones inequitativas y cómo muchas habilidades y trabajos soft, como se dice en inglés el término, pero son como suaves, como lo invisible, sigue recayendo mucho en las mujeres, como los estereotipos y pues este sistema patriarcal de evaluación que tenemos en las universidades, en centros de investigación, sigue estando todavía muy rígido. Ojalá lo logramos flexibilizar en los siguientes meses. Pero algo también que mencionaba, me parece que Ana, creo que tú eras, toda la enseñanza que nos están dando también las nuevas generaciones, las jóvenes estudiantes que están ahorita en las facultades e institutos de ciencia, que son las que están liderando este movimiento feminista, pues, ¿qué nos podrían decir o qué podemos aprender de ellas o cómo podemos crear esta red más eficaz para transformar lo que queremos transformar? Bueno, justamente a partir del movimiento de estudiantes en la Facultad de Ciencias, de mujeres de la Facultad de Ciencias, también nos organizamos las académicas. Y tenemos un grupo de 43 académicas de la Facultad de Ciencias de todas las áreas, de matemáticas, de física, la mayoría de biología, y nos hemos mantenido en contacto y hemos tomado cursos de habilidades digitales juntas y nos juntamos todos los viernes a platicar. Y es toda una red de apoyo, ¿no? O sea, si se me complicó que alguien entrara al Zoom, pregunto a mis 43 compañeras y alguna me va a responder, tienes que hacer esto. Y ha sido maravilloso, increíble, y es justamente esta red de apoyo que normalmente tenemos con la abuela, la señora que nos ayuda, ¿no? La vecina, y ahora la tenemos en la facultad y ha sido una cosa increíble. O sea, yo creo que mucho de esta cuarentena yo la he pasado o sobrevivido muy maravillosamente gracias a mis nuevas mejores amigas que casi ya son mis hermanas. Ay, qué chido. Gracias. Ana. Sí, pues creo que es una experiencia increíble la de las académicas de la Facultad de Ciencias. Trataron incluso de que como que se reprodujera, se volviera viral, no sé cómo le vamos a decir ahora, justo antes de que empezara pues el aislamiento, etcétera, ¿no? Entonces ojalá que lo retomen, ¿no? Y lideren esas actividades, ¿no? Que finalmente están haciendo comunidad y que nos damos cuenta que tenemos muchísimas cosas en común entre personas que no trabajamos en el mismo instituto, pero que realmente tenemos que estar relacionadas, ¿no? Y me parece que estamos en un momento que ya de por sí, justo las más jóvenes, pero muchas otras grandes, medianas, etcétera, que han participado en todos los movimientos y se han involucrado y han querido escuchar y entender lo que le está pasando a la universidad y cuál es la transformación que necesita. Y todo eso parecía que se había detenido, ¿no? Que había quedado congelado. Y yo creo que la pandemia, justo, y todos los temas que estamos reflexionando al respecto, han sumado
la lista de cosas que tenemos la urgencia de atender, como que la pandemia nos mostró cosas que en realidad estaban mal desde antes, pero pues que ya no hay más tiempo para estar pensando si las vas a solucionar o en realidad cómo las vas a lograr tapar con un dedito, ¿no? No se puede tapar con un dedo lo que está pasando. Yo creo que definitivamente el feminismo ha despertado una universidad nueva y que pues nos guste o no nos guste, pero la universidad va a cambiar, entonces mejor que yo creo lo hagamos pues de una manera como ordenada, muy civilizada, con gran entusiasmo, ¿no? Para que realmente todos estemos contentos a nivel comunidad y le entremos también a los temas que la pandemia ha puesto sobre la mesa, que al final están todos relacionados, ¿no? Es increíble que tratamos de ver el tema de género, el tema de los recursos, aislados. El tema de la sostenibilidad, todos aislados cuando estamos hablando de las mismas comunidades, la misma universidad, el mismo país, ¿no? Todas las, como tú decías, las comunidades que trabajan con nosotros, al final estamos trabajando todos juntos, ¿no? Y ya no podemos seguir viendo las cosas aisladas. Espero que encontremos la manera para entender la complejidad y también podamos vivir con ella, ¿no? En vez de estarla ahí reduciendo a la nada. Sí. Ya vimos que no es la forma. Exacto, no, y eso otra vez, eso también se refleja en las disciplinas académicas, ¿no? Entonces, por muchos años y mucho tiempo hemos estado reduciendo el conocimiento y la perspectiva de las preguntas y de los problemas sociales y ambientales que tenemos a las monodisciplinas y se nos ha olvidado todas estas conexiones de las que nos acabas de hablar, Ana, ¿no? Y para cerrar un poco, también volviendo otra vez a este documento, a hacer referencia al documento de ONU Mujeres que se publicó en mayo del 2020, fíjense, se señalan algunas políticas, instrumentos y medidas orientadas a favorecer una igualdad de género en ciencia, tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, entre ellas señalan la existencia de una política específica de igualdad de género en todos los ámbitos. Mención de igualdad de género en el sistema, bueno, en el STEM, ¿no? En las carreras STEM de matemáticas, ingeniería, tecnología, ciencia, un plan, política o una estrategia. Existencia de referencias al campo en la Política Nacional de Igualdad de Género. Existencia de una red nacional de mujeres científicas. Bueno, en este caso, la red que tiene la Facultad de Ciencias, pues me parece que es muy efectiva, ¿no? La existencia de referencias a la igualdad de género en la política nacional de educación, no solo de ciencia, sino también brincar a otros sectores de educación y yo creo que quizá agregaría de salud también, ¿no? Entonces, ¿con cuál se quedarían ustedes para ir cerrando? Yo creo que todas son importantes, pero quizás uno que tengamos cerca y en nuestro contexto local y se pueda atender. Claudia. Nos quedamos pensando un poco, pero Claudia quizás. Es que no tengo manera, o sea, como dije antes, en términos de política, ¿no? Sí, que haya equidad. En todos lados dice que haya equidad. En ningún lado impiden que una estudiante entre a estudiar matemáticas. Sin embargo, el 15% de las estudiantes de los estudiantes de primer ingreso son mujeres y entran a una clase donde a lo mejor el profesor no se dirige a ella por ser mujer o dice que no es capaz por ser mujer. Y esto también tiene que cambiar, o sea, en ningún lado, en todos lados está escrito que las mujeres tienen los mismos derechos, pero en los hechos eso no se ve. Y eso es lo que hay que cambiar. Entonces, no es tanto, para mi gusto, de dictar políticas públicas, porque esas ya están, eso ya ha cambiado, pero falta que la sociedad lo introyecte, ¿no? Lo hagamos real y posible. Uh-huh. Gracias, Claudia. Ana. Sí, creo que es como lo que estábamos hablando del tema de las cosas, ¿no? No solamente tiene que ver con que 50% de los trabajos estén ocupados por mujeres, tiene que ver con cambios muy profundos. Y yo creo que en eso este espacio, por ejemplo, es muy bueno y todos los esfuerzos que se están haciendo para que nos podamos comunicar.
finalmente estamos hablando de temas que son muy importantes y de los que no se hablaba, ¿no? Aunque estaban en las políticas públicas, lograr hacer en cada uno de los espacios que realmente sean funcionales, que realmente se logre el objetivo y no la actividad. O sea, la actividad es que 50% mujeres, pero el objetivo es cambiar de fondo. Y para cambiar de fondo necesitamos poder comunicarnos, necesitamos poder escuchar al otro, necesitamos habilidades que en realidad a veces no las tenemos, necesitamos también capacitación para tener esas habilidades y poder hacer los cambios. Entonces, pues vamos muy atrás, pero si no empezamos, pues no vamos a llegar, ¿no? Entonces creo que sí vamos construyendo, pero que hace falta muchísimo. Hace falta que no se vea mal, por ejemplo, hablar temas de género, que no se vea mal exigir equidad, que no se vea mal hablar en el pasillo de una cosa que no tiene que ver con la estructura del átomo, ¿no? Está muy bien que nos comuniquemos, que hagamos redes y que tengamos estos espacios para dialogar sobre cosas que realmente nos interesan a nosotros, pero que además estamos hablando de no solo el futuro de la universidad, sino los niños que están ahora en las escuelas que ya son el futuro, ¿no? Y que les está tocando este planeta como lo estamos dejando y les está tocando una sociedad que parece mucho menos humana que hace unos 50 años, ¿no? Es increíble cómo en algunos lugares no solo parece que, bueno, en fin, necesitamos comunicar, ¿no? Necesitamos construir juntos y entonces me parece que están muy bien todas las ideas de ONU Mujeres. Hay que cumplir los objetivos, o sea, hay que trabajar para los objetivos. Sí, y mantener estos espacios de diálogo, estos foros entre nuestras comunidades. La escucha también es muy importante, Ana, como no nomás la comunicación de voy a expresarme, sino también aprender a escuchar lo que los otros nos tienen que decir. Y bueno, pues agradecemos este espacio de los miércoles por la igualdad, de la coordinación, y muchas gracias a ustedes por el tiempo y por esta conversación. Muchísimas gracias a ti y a la coordinación. De verdad, ha sido una muy linda experiencia. Ojalá que muchos otros colegas, muchos otros miércoles tengan para que el proyecto sea un éxito. Claudia, muchas gracias también a ti. Muchas gracias, Ana Claudia, muchas gracias a la coordinación, a Sandra por invitarnos. Realmente creo que discutir estas cosas vale mucho la pena y es muy necesario. Sí, pues coincido con ustedes y las dejamos aquí, terminamos esta charla y nos vemos en algún momento de la vida. Adiós, chao, Adiós. un gusto, bye.